Vamos a empezar, hermanos, vamos a dar inicio esta mañana a glorificar a Cristo este domingo. Gloria a Dios. Vamos a cantar este canto. Manda, Señor, fuego del cielo con todo el corazón. Vamos a hacerlo. Nos venimos a ti, Señor, a decirte que una vez más manifiestes con tu presencia nuestra severa saciar como un sobre su sol. Manda, Señor, fuego del cielo, que consuma toda la maldad. Manda, Señor, fuego del cielo, nuevo de nuevo, y más santidad. Nos venimos a ti, Señor, necesitamos tu dirección. El fuego santo de tu presencia queda siempre en mi corazón. Porque a mi ser, Señor, lléname de fervor. Manda, Señor, fuego del cielo, que consuma toda la maldad. Manda, Señor, fuego del cielo, nuevo de nuevo, y más santidad. Manda, Señor, fuego del cielo, que consuma toda la maldad. Manda, Señor, fuego del cielo, nuevo de nuevo, y más santidad. Manda, Señor, manda, Señor, manda, Señor, manda, Señor. Oh, sí, Jesús, vamos a alabar a Dios. Padre, te alabamos. Vamos a cantar este canto de adoración. Te alabaré, te cantaré, mi buen Jesús, amén, con todo el corazón. Levante sus manos y vamos a establecer la presencia de Dios en este lugar. Él merece toda la gloria. Vamos a hacerlo. Te alabaré y cantaré en todas las naciones. Yo te adoraré, proclamaré tu fidelidad, anunciaré que eres todo sin igual. Tu amor incomparable, estoy enamorado de ti, Señor. Tu poder incomparable
incomparable eres. Señor, tú eres sin igual, eres sin igual, Señor. Señor, tú eres sin igual. Vamos a alabar a Dios una vez más. Padre, te alabamos. Dios es grande, Dios es precioso. También queremos agradecer y queremos darle la gloria a Dios por todos ustedes que están todo el tiempo sintonizando, que están todo el tiempo allí orando. Vamos a seguir creyendo en el Señor porque hay mucho por qué orar. Vamos a tomar un tiempo, levantar en oración a todos los hermanos que han estado enfermos. Damos a la gloria a Dios porque nuestra hermana Griselda está fuerte y ya pronto, pasando la cuarentena, va a volver a trabajar. Gloria a Dios, eso es una buena, tremenda noticia. Ha salido del valle, del desierto. Dios se está moviendo. Vamos a seguir orando también por la familia de la hermana Lulu, toda la familia que está allá en México, ha sido contagiada con ese virus. Vamos a reprenderlo y vamos a seguir creyendo en Dios por milagros. También escuchamos de la hermana Rocío, su hija ya se ha recuperado, y eso es otro milagro también que hemos escuchado de parte de nuestros seres queridos que tenemos nosotros en nuestras familias de la iglesia. Eso es una tremenda bendición, saber que Dios es grande y que nos está ayudando en nuestra iglesia. Vamos a seguir orando también por nuestra hermana Vicky, que el Señor la siga restaurando. Sabemos que tuvo un accidente y tuvo un golpe en la ceja. Vamos a creer en Dios que el Señor la sane y pronto esté recuperada en el nombre de Cristo Jesús. Hay que seguir levantando a nuestros líderes. Vamos a seguir orando al pastor Waymond Mitchell, a Greg Mitchell. También vamos a seguir orando por el pastor Mark Olson, nuestro compañerismo. Que el Señor siga ayudándonos. Pastor Rice también, hay mucho por qué orar. Vamos a confiar en Dios que el Señor abra puertas. Hoy, este día, este domingo, sé que el pastor Richard Ruby ha abierto la iglesia parcialmente. Ciertas personas de cierta edad esta mañana van a estar viniendo, checando la temperatura con todos los responsabilidades que tenemos que hacer, tomando todas las medidas posibles. Y en la noche van a ser los jóvenes que van a llegar de cierta edad, más o menos como de 25 para abajo, para el servicio de la noche. Eso es una cosa buena, buenas noticias. Vamos a seguir orando también aquí para este lugar en California, que el Señor nos dé favor, que el Señor obre de una forma maravillosa. Para Dios no hay nada imposible. So, vamos a orar y creer en Dios, y esta mañana le voy a pedir a Daniel que nos abra en una oración. Oremos en el nombre de Jesús. Padre, venimos delante de tu trono una vez más, Señor. Clamamos por tu Espíritu Santo, Dios. Clamamos tu presencia, Señor Jesús. Ayúdanos, amado Jesús, en esta mañana. En tu nombre te lo pedimos, oh Jesús. Todas estas necesidades y peticiones, Señor, oh Dios, haz tú la obra, Padre Celestial. En el nombre poderoso de Jesús te lo pedimos, Jesús. Señor, te damos gracias, Señor, una vez más, por el privilegio de estar aquí, Jesús, y poder escuchar tus mensajes, Señor Jesús. Señor, te pido que unges al predicador, que su mensaje nos afecte, Señor Jesús, que nos toque hasta lo profundo del corazón, Señor. Y también los que están mirando, Jesús, por internet, que los salven, oh Señor Jesús, que ellos se sienten inspirados, oh Señor Jesús. Ayúdalos, Señor, y te pido que estés con ellos también, Señor, los hermanos y las hermanas que no están aquí, Señor. Cuídanos y síguenos cuidando del virus, Señor Jesús. Gracias, Padre, por tener misericordia de nosotros, Señor Jesús. Sánanos a los que están enfermos, Señor Jesús. Te pido que tú hagas un milagro en ellos, Señor Jesús. Gracias una vez más, te damos por todo. Y iniciamos este sermón en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Te alabamos, Jesús. Queremos una vez más agradecer a todos, a los hermanos y todos ustedes que están constantemente sintonizando. Vamos a seguir confiando en el Señor, haciendo esto todos los domingos y los jueves. Es el día que nos congregamos. Por favor, escuchen los mensajes. Ese es el pan que necesitamos como congregación. Necesitamos estar al tanto, necesitamos estar comiendo del pan espiritual que Dios tiene para nosotros. Vamos a seguir y creyendo en Dios, que el Señor se mueva. Vamos a tomar la ofrenda. Vamos a seguir dándole a Dios lo que es de Dios. Es una tremenda bendición poder darle a Dios lo que es de Dios. Poco a poco vemos que el Señor nos está ayudando una vez más gradualmente. Veo que
estamos volviendo a trabajar. Este país está abriendo la economía. Varios estados ya han, con todas las precauciones, abriendo los trabajos. Las compañías están abriendo, y es una tremenda bendición. Esto va un poco largo, pero Dios va a orar y Dios nos va a ayudar en nuestras vidas. Es una bendición. Tenemos a un Dios grande, tenemos un Dios poderoso, tenemos a un Dios que suple todas las necesidades y que nos ayuda en todo el tiempo. Podemos compartir miles de testimonios de cómo el Señor ha abierto puertas. Satanás siempre ha cerrado puertas, pero Dios siempre ha abierto otras puertas. Nosotros, los hijos de Dios, confiamos en un Dios vivo. No importa la circunstancia, el momento, la economía de Dios nunca se va para abajo. Todo el tiempo está funcionando. El Señor no se preocupa. El apóstol Pedro, ninguno de sus discípulos en el cielo se preocupan porque la economía del Señor va a la bancarrota, ¿no? Nosotros debemos de entender eso. Dios es grande, Dios es fiel. Vamos a seguir continuando, vamos a seguir diezmando, vamos a hacerlo con todo el corazón. Le voy a pedir que ustedes, como no estamos congregándonos en la iglesia por este momento, vayan con la hermana Mari, denle el diezmo a ella. Ella es la tesorera de la iglesia. O si no, también hablen con nuestra hermana Ivonne Romero, Mari Barreras o Ivonne Romero. Ellos se encargan de tomar el diezmo y vas a ver que Dios va a bendecir tu vida. Dios va a multiplicar todas tus pertenencias. El Señor sana. Dios reprende al devorador, y eso es algo que el Señor nos ha prometido en su palabra. Sean fieles, y también sabemos que hay necesidades. Déjennos saber, podemos unirnos y podemos nosotros hacer algo al respecto. Si hay alguna necesidad, déjenos saber. Seríamos de gran bendición para ustedes. Si hay alguna necesidad, nosotros con mucho gusto estaremos al tanto para poder ayudar en lo que se necesite. Dios les bendiga. Le voy a pedir al Frugier que pase al frente y así poder tomar los diezmos y las ofrendas. Aleluya. Padre, te damos gracias en esta mañana por este momento, por bendecirnos. Bendice al dador alegre, en nombre de Cristo Jesús, Señor. Amén y amén. Hermoso eres, Jesús, son tus palabras, es tu amor. Cuán glorioso eres, Jesús, es tu poder. Fue tu cruz, la que me salvó, me rescató. Un momento allí dio libertad. Te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria a ti, Jesús. Te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria a ti, Jesús. Amén, gloria a Cristo. Gracias, músicos, que Dios les bendiga. Gloria a Dios. Vayamos a las Biblias, hermanos. Vamos al libro de Segunda de Crónicas, capítulo 20. En el versículo 20, vamos a leer ahí del 20 al 24 y luego vamos a saltar al 26. Hoy quiero compartir un mensaje titulado Dios nos sacará del desierto. Aquí en esta porción de escritura nos habla del valle de Baraca. Es un valle de bendición. Eso es lo que significa esta palabra. Baraca significa bendición. Pero vamos aquí en esta mañana, vamos a leer, ¿por qué no volteamos en el libro de Segunda de Crónicas? Vamos a ir en el capítulo 20. Queremos leer esta porción de escritura primero antes de continuar. En el versículo 20 hasta el 24 vamos a leer ahí. Y es así como nos enseña la Biblia. Dice: y cuando se levantaron por la mañana, salieron al desierto de Tecoa. Y mientras ellos salían, Josafat estaba en pie y dijo: oídme, Judá y moradores de Jerusalén, creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. Creed a sus profetas y seréis prosperados. Y habido consejo con el pueblo, puso algunos
que cantasen, alabasen a Jehová, vestidos de ornamentos sagrados, mientras salía la gente armada, y que dijesen, glorificad a Jehová, porque su misericordia es para siempre. Y cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, Jehová puso contra los hijos de Amón, de Moab y del monte de Seir, los emboscadas de ellos mismos que venían contra Judá, y se mataron los unos a los otros. Porque los hijos de Amón y Moab se levantaron contra los del monte de Seir para matarlos y destruirlos. Y cuando hubieron acabado los del monte de Seir, cada cual ayudó a la destrucción de su compañero. Y luego que vino Judá a la torre del desierto, miraron hacia la multitud, y aquí que yacían ellos tierra muertos, pues ninguno había escapado. Versículo 26. Y al cuarto día se juntaron en el valle de Beraca, porque allí bendijeron a Jehová, y por eso llamaron el nombre de aquel paraje el valle de Beraca hasta hoy. Vamos a orar. Padre, te damos gracias esta mañana, Dios, por esta oportunidad. Pedimos, Jesús, que nos ayudes y que tu Espíritu Santo, Señor, oh Dios, nos hable, nos dirija, nos alienta, Señor. Podamos entender, Jesús, que tú, Dios, tienes planes perfectos para tus hijos, Dios, para tu pueblo. Señor, creemos que tú, Señor, nos vas a guiar y dirigir en medio del desierto, porque nos llevas a un lugar mejor, Señor, a un lugar de bendición. Te damos toda la gloria y toda la honra a ti, Señor Jesucristo, siempre, celestial y para siempre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios nos sacará del desierto. Vuelvo a repetir, el valle de Beraca estaba junto al desierto de Tecoa. Estaban juntos. Antes de llegar al valle de Beraca, el pueblo de Israel tenía que primeramente pasar por el desierto de Tecoa. Tenía que hacer un trámite, tenían que entrar al desierto y salir para poder llegar a la bendición que Dios tenía para ellos, a Beraca. Es importante saber que Tecoa en hebreo significa alarma. Eso es lo que significa. Trompeta de alarma. Cuando suenan las alarmas, cuando hay un peligro, cuando hay una crisis, cuando hay una situación difícil, puede ser dañino, mortal para nuestras vidas. Esta mañana me dan la noticia de algunos amigos que tengo que uno de sus seres queridos ha muerto, y esto es alarmante para muchos. Es algo que tú no quieres escuchar nunca. Son alarmas. El pueblo de Israel tenía que pasar por Tecoa. Era un momento difícil, era un momento que ibas a pasar por el desierto. Pero para pasar por ahí tenías que tú entender de que tenías que ir, tenías que caminar para poder llegar a la bendición, a donde Dios nos quiere llevar. Para nosotros el desierto de Tecoa puede ser en este tiempo de pandemia que estamos pasando. Y al igual que el pueblo de Israel, muchos de nosotros podemos estar pasando por el desierto y escuchando alarmas. Aún todavía en estos tiempos probablemente tú estás pasando por otras alarmas, por otros momentos difíciles, y este es el desierto tuyo. Una enfermedad, un contagio, una dificultad económica, tiempos de amenaza. Alarmas suenan alrededor todo el tiempo. Peligros, todas estas cosas podemos nosotros escuchar. Estás pasando tú por Tecoa, estás pasando por un desierto, por un momento dificultoso, por un momento que no quieres tú pasar. Nadie quiere pasar por esos momentos. Todos queremos estar bien, todos queremos tener todo bajo control. El desierto de Tecoa, el pueblo de Israel recibió grandes lecciones ahí en ese lugar para poder salir de ese desierto y llegar al valle de bendición. Nosotros como hijos de Dios en estos tiempos de alarmas, en los cuales vemos que estamos atravesando, vamos a salir de este desierto. Yo lo creo con todo mi corazón. Yo creo que Dios nos está llevando y dirigiendo por este momento, por este desierto, pero vamos, los valles, por ahí estos se caminan. Aunque la Biblia nos enseña en el libro de Salmos, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Y él está hablando de este valle porque solamente él iba de pasada, no era para quedarse permanente en ese lugar. Y esto es lo que estamos pasando, no estamos para quedarnos permanentemente en esta situación. Yo creo que Dios nos está llevando por este valle
pero para llevarnos a un lugar mejor, para llevarnos al lugar de bendición. En primer lugar, tenemos que ver verdaderamente que debemos de confiar en Dios y debemos de confiar en su palabra. Note lo que dice aquí la Biblia en el versículo 20 del capítulo 20 de Crónicas. Una vez más leamos, dice: y cuando se levantaron por la mañana salieron al desierto de Tecoa, y mientras ellos salían, Josafat estando en pie dijo: oídme, Judá y moradores de Jerusalén, creed que Jehová vuestro Dios es bueno y estaréis seguros. Creed en sus profetas y seréis prosperados. Creed, esto es lo que nos enseña aquí en nuestro texto, que debemos nosotros de creer en Dios y en su palabra. Debemos nosotros de estar alimentándonos de su palabra. Debemos nosotros de estar escuchando, amén, su voz. Debemos nosotros de estar orando para que podamos recibir su palabra, toda su palabra, todo lo que es la Biblia, todo lo que es un mensaje de Dios, todo lo que nos dicen nuestros pastores, lo que nos enseña su palabra, lo que nos dice el Espíritu Santo, son palabras de bendición y de aliento para que nosotros confiemos y creamos en la palabra de Dios. Porque te pregunto, ¿en quién estás confiando en esta mañana? ¿En quién estás creyendo? ¿Dónde has puesto tu confianza? Que si estás poniendo tu confianza en otras cosas, probablemente en tu propia fuerza, cosas materiales, las noticias u otras cosas, vas a caer, vas a desmayar. Pero si tú pones tu confianza en Dios, en su palabra, vas a permanecer, porque Dios es tu fortaleza. Debemos de creer en la palabra de Dios. Esto es lo que nos enseña la Biblia para poder salir del desierto. Y para poder salir del desierto no basta con decir que creemos en Dios. No basta con que tú me digas que eres cristiano o que vas a una iglesia o perteneces a una iglesia. No basta con saber de que alguien está orando por ti. No basta. Se necesita creer por ti mismo, en tu corazón, estar completamente seguro de que tú crees en el Dios vivo y en el Dios verdadero y en su palabra, en la palabra de los profetas. La Biblia nos enseña que debemos nosotros de conocer su Biblia, sí, pero no basta con solamente tener unos versículos memorizados en nuestra cabeza. Probablemente tú te sabes la Biblia desde el principio hasta el fin. No basta, sino que debemos de creer, amén, que Dios nos sacará y nos está llevando a un lugar bueno. Tenemos que confiar que todo lo que está escrito en su palabra tiene un respaldo, el poder de Dios y su fidelidad. Es decir, que el Dios poderoso que nosotros servimos, Él cumplirá los propósitos que tiene. Amén. Todo está bajo control. Dios está moviéndose, Dios está llevándonos por un lugar, sí, probablemente por un desierto, pero nos lleva a un lugar precioso de bendición. Acuérdense del pueblo de Israel, cuando salieron de Egipto. El Señor no los llevó directamente a la tierra prometida de un momento a otro. Ellos tuvieron que ir 40 años en el desierto. Nosotros tenemos casi 60 días en esta pandemia y muchas personas hoy en día ya no aguantan, ya no saben qué hacer. 60 días, aproximadamente 57 más o menos por allí. Pero Dios nos está dejando saber algo. Vemos nosotros que en la Biblia que Moisés llevaba a su pueblo y lo dirigía, de día y de noche lo dirigía, pero los llevaba para que fuesen ellos bendecidos y no fuesen más esclavos en la nación de Egipto. Y eso es algo que Dios está haciendo. Creo que Dios nos está llevando, amén, a un lugar mejor. Las cosas van a ser diferentes. Una vez que todo esto termine, las personas van a tener hambre de Dios. Va a ser un nuevo empiezo, va a ser algo que nunca había sucedido antes. Dios está haciendo cosas preciosas en las iglesias, en las personas, en las familias, en el mundo entero, y debemos de confiar en su palabra, debemos de confiar en Dios. En segundo lugar, tenemos que glorificar a Dios y darle gloria al Señor. Debemos de bendecir su nombre, debemos de exaltar su nombre de verdad, como nos enseña la Biblia. Notemos en nuestro texto, aquí la Biblia nos dice que glorifiquemos a Dios en el capítulo 20, versículo 21 y versículo 22. Dice: y habido consejo con el pueblo, puso a algunos que cantasen y alabasen a Jehová, vestidos de ornamentos sagrados, mientras salía la gente armada, y que dijesen: glorificad a Jehová, porque su misericordia es para siempre. Versículo 22, y cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza,
Jehová puso contra los hijos de Amón, de Moab y del monte de Seir las emboscadas de ellos mismos que venían contra Judá, y se mataron los unos a los otros. Esto fue lo que aconteció mientras glorificaban a Dios. Esto es lo que sucede mientras nosotros establecemos la presencia de Dios. Por eso siempre debemos de darle la gloria y la honra al Señor, para que su nombre sea exaltado, para que su nombre sea glorificado, para que nosotros, aleluya, le ofrezcamos nosotros una aroma agradable, aleluya, que Él pueda recibir en su trono, glorificando con todo el corazón. Algo precioso sucede cuando tú empiezas a establecer dominio en tu vida. Algo bueno pues sucede cuando tú empiezas en el nombre de Jesús a alabar y glorificar a Dios en este tiempo, en este momento. Bendecir el nombre de Dios. Allí en tu casa, glorificar, aleluya, amén, en alabanza y adoración, establecer dominio, amén, en forma de alabanza, porque Él necesita ser glorificado. Cristo necesita ser glorificado y exaltado por su pueblo. El rey Josafat comprendió que para salir victorioso de ese desierto no solamente se necesitaban armas terrenales. Él utilizó un arma muy poderosa en los tiempos en los cuales pasamos por el desierto, y esa arma espiritual era glorificar a Dios. Él mismo lo dice aquí: vamos a dar alabanza, vamos a glorificar el nombre de Dios. Y una confusión tremenda hubo en el enemigo, y ellos mismos empezaron a caer en sus propias emboscadas. Y esto es algo precioso. Cuando nosotros glorificamos el nombre de Dios, cuando nosotros nos preocupamos en bendecir su nombre, el Señor empieza a obrar maravillas, el Señor empieza a manifestarse, su espíritu se empieza a mover, y es cuando ahí el Señor empieza a bendecir, aleluya, nuestras vidas. He escuchado testimonios que mientras el pueblo de Dios alaba y glorifica a Dios, personas son sanadas, personas son sanadas de cáncer, sanadas de muchas enfermedades, porque glorifican a Cristo Jesús. Nuestro pastor líder, Waymer Mitchell, cada vez que hace una cruzada de sanidad, está orando por los enfermos, él, y de repente la multitud está callada, y cuando él está orando y termina de orar, dice: glorifiquen a Dios, denle gloria a Dios. Y es cuando todo el pueblo está glorificando a Dios, y aquella persona empieza a sentir la sanidad divina de Dios. ¿Por qué? Porque Dios necesita toda la gloria y toda la honra. Aún mismo el pastor Micho dice: esta no es una obra mía, es Dios quien merece toda la gloria, a Él glorificar su nombre, Él es el que hace todas las cosas. Y esto es lo que sucede cuando nosotros glorificamos el nombre de Dios. Debemos de hacerlo, debemos de empezar a glorificar a Cristo en todo momento. Debemos nosotros de levantar su nombre, cantar alabanzas a Dios, aleluya, y poder, amén, mostrarle que Él, amén, merece toda la gloria y toda la honra. Cuando estamos pasando por el desierto es cuando verdaderamente reconocemos, amén, las bendiciones que tenemos, y quizás nunca hemos nosotros agradecido a Dios. Es cuando pasamos por un momento difícil que empezamos nosotros a pensar: wow, ahora que yo he perdido, ahora que no tengo, ahora que estoy pasando este momento difícil, quisiera yo volver a tener. Nos acordamos de las bendiciones, nos acordamos de los tiempos buenos. Ahora que estamos nosotros pasando por esta pandemia, extrañamos estar todos juntos, unánimes, en un acuerdo, y glorificar el nombre de Dios. Todos nosotros ya queremos estar en la congregación. La Biblia nos dice que no nos dejemos de congregar. Pero en este momento debemos de respetar, sí, todo eso, pero la hambre está en que nosotros queremos regresar, queremos estar juntos, queremos glorificar el nombre de Dios. Pero es ahí donde nosotros empezamos a agradecerle a Dios y a poder nosotros a saber que, amén, esos momentos son cruciales, pero es cuando nosotros no tenemos, cuando nosotros estamos en el desierto, cuando estamos pasando por tiempos de sed, de dificultad, tiempos críticos, cuando empezamos a realizar y a darnos cuenta, amén, que Dios necesita toda la gloria y toda la honra y toda la alabanza, y ser agradecidos, aleluya. Debemos de aprender a alabar a Dios, glorificar su nombre, darle gracias a Dios por nuestras familias, darle gracias a Dios
por la provisión, por el hogar, por todas las cosas, por la salvación. ¿Cuándo fue la última vez que nosotros le dimos gracias a Dios por la salvación que Dios nos ha dado? La salvación nuestra, la salvación es preciosa. Jesucristo haber muerto en la cruz, Él derramando su sangre y resucitando el tercer día, es un precio que Él pagó. Amén. Y por eso nosotros debemos de darle toda la gloria y toda la honra a Cristo Jesús. En este momento debemos de hacerlo. Debemos de aprender a estar agradecidos y alabar a Dios, a darle gracias al Señor. Amén. Porque de esa forma vamos a exaltar su nombre. Hay muchas personas desafortunadamente, mientras van pasando por esta senda, atravesando por el desierto, lo único que hacen en el desierto es murmurar por lo que están ellos pasando, por el momento que están teniendo. Y esto es una forma equivocada de poder estar viviendo. No podemos nosotros estar murmurando o estar diciendo por qué, o estar diciendo hasta cuándo, o estar nosotros quejándonos por lo que no tenemos o por lo que nos hace falta. Dejar de murmurar. No podemos nosotros en este tiempo murmurar en contra de lo que estamos nosotros pasando, porque es un valle que Dios nos está llevando a un lugar mejor de bendición. Dice la Biblia aquí en Corintios, en 1 Corintios 10, en el versículo 1 hasta el 10, mire lo que dice aquí. Dios dice: porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual. Y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Pero los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron, ni seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito: se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Ni forniquemos como algunos ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Ni tendremos al Señor como también algunos de ellos tentaron, ni tentemos al Señor como algunos también de ellos tentaron, perecieron por las serpientes. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por la destrucción. Note lo que dice aquí. Esto es algo que la Biblia nos habla y nos está amonestando a nosotros, porque había murmuración en el pueblo de Israel. El pueblo de Israel iba por el desierto y algunos de ellos iban y glorificaban a Dios, pero había otro pueblo, había otra cantidad que empezó a murmurar en las cosas que Dios estaba haciendo en contra de Moisés. Y nos enseña la palabra de Dios que 23,000 personas cayeron por la murmuración. 23,000 personas cayeron muertas en el desierto y no llegaron a la tierra prometida donde ellos supuestamente tenían que llegar. La promesa era para todos, pero muchos empezaron a murmurar y no llegaron a la tierra prometida. El plan de Dios, déjame decirte, es para que tú, si estás en el desierto, no quedes en el desierto, sino que llegues al lugar donde Dios había planeado llevarte, a un lugar de bendición, puedas tú recibir la tierra prometida. Tenemos que comprender que murmurando o quejándonos en esa forma no vamos a cambiar absolutamente nada. Nuestro corazón se llenará de amargura y lo único que va a hacer es que va a empeorar la situación. Debemos de entenderlo muy bien. La palabra de Dios en nuestro texto nos enseña en 2 de Crónicas, podemos ver cómo el Señor les dio victoria al pueblo de Israel. Vemos en el capítulo 20, versículo 22 y al versículo 26, nos enseña: y cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, leímos, Jehová puso contra los hijos de Amón, de Moab, del monte de Seir, las emboscadas de ellos mismos,
que venía en contra de Judá y se mataron los unos a los otros. El versículo 26 dice, y al cuarto día se juntaron en el valle de Beraca, porque allí bendijeron a Jehová, y por esto llamaron el nombre de aquel paraje el valle de Beraca hasta hoy, lo cual significa bendición. Beraca significa bendición. Este es el valle donde Dios los llevaba, donde Dios los iba a establecer. Y yo creo que Dios nos lleva a un lugar, aleluya, de bendición. Las cosas van a cambiar para siempre, todo va a ser diferente. Todo va a cambiar para la gloria y la honra de Dios, pero tenemos que bendecir el nombre de Dios. Tenemos que creer en su palabra. Tenemos que nosotros entender que es solamente un tiempo, no es para siempre. Tenemos que entender que nosotros, aleluya, somos hijos de Dios y la voluntad de Dios es que nosotros, amén, entremos en su descanso, que nosotros entremos a la tierra prometida. Concluyendo, la fe en Dios y en su palabra, aleluya, es algo que nos va a ayudar para caminar en esta senda que nosotros estamos pasando. Tener un corazón agradecido, eso nos ayudará en medio de las alarmas que se están sonando por todos los lugares, y bendecir el nombre de Dios. Muchas personas están diciendo que en agosto va a haber otra ola de pandemia, pero no estamos nosotros creyendo el reporte del mundo, estamos creyendo en el reporte de Dios. Estamos nosotros confiando en un Dios grande, aleluya, en un Dios poderoso, que establecerá dominio en nuestras vidas y que bendecirá nuestras vidas y que suplirá nuestras necesidades. Leemos nosotros en nuestro texto que Dios le da victoria al pueblo de Israel constantemente. Una y otra vez los levantaba todo el tiempo. Pasaban por el desierto, por valles, se enfrentaban con enemigos y Dios les daba victoria. Yo creo que Dios nos va a dar victoria, aleluya, una vez más a nosotros. Es un desierto y Dios nos sacará del desierto. Probablemente estás ahí, probablemente estás teniendo un difícil tiempo, ya te estás cansando de este momento del desierto. Probablemente estás murmurando, estás cansado, tienes un carácter en el cual tú ya no aguantas. ¿Por qué no volteas? ¿Por qué no pausas y empiezas a agradecer a Dios? ¿Por qué no tomas un momento y empiezas mejor a glorificar a Dios y esperas en Jehová, como dice la palabra de Dios? Y vas a ver cómo Dios va a cambiar la situación, Dios va a suplir tu necesidad, Dios va a abrir puertas en tu vida. El Señor obrará milagros. Tú dirás, pero es que tú no sabes lo que yo estoy pasando. Tú no entiendes, me dirás, mi situación con mi esposa, con mi esposo, con mis hijos. Tú no entiendes la situación en la cual yo vivo acá en este tiempo. Me dirás, tú estarás bien por allá en aquel tiempo. Déjame decirte, no importa dónde estás. No importa si estás en el tercer mundo, si estás en el primer mundo. Todos pasamos por el desierto si somos hijos de Dios. Todos pasamos por momentos difíciles. Todos pasamos por situaciones que andamos en valles difíciles, pero si no confiamos en Dios, entonces es ahí donde morimos. Sabemos nosotros la historia, para terminar, de cómo Alejandro el Grande quería alcanzar y quería llegar con esa ambición que él tenía para conquistar al mundo. Y cuando los soldados ya habían conquistado la mayoría del mundo, ellos decidieron regresar a casa. Y Alejandro el Grande les dice, vamos, solamente les pido que luchemos una vez más. Y aquellas personas que empezaron a murmurar en contra de Alejandro el Grande, dijeron, no, nos regresaremos a casa. Y parte de estas personas se regresaron a casa y ellos tenían que cruzar por un desierto, el desierto que se llamaba Grediosia. Y ellos empezaron a encaminarse, pero el desierto era tan grande y tan caluroso, y ese tiempo, pasar por ahí era difícil, necesitaban ayuda. Ellos nunca llegaron a casa porque se quedaron en ese desierto, no pudieron atravesar ese desierto. Alejandro el Grande les pedía solamente una batalla más, vamos, y después nos vamos a regresar a casa. El Señor te dice, hermano, una batalla más, yo te voy a dar la victoria. No te quedes en el desierto, obedece a Dios, ven a Cristo. Simplemente camina una vez más con el Señor, haz la voluntad del Señor, sirve al Señor, levántate otra vez en Cristo Jesús,
recobra ánimo, que es solamente un valle, y ese valle que estás cruzando no es para siempre, es por un momento, y el Señor te va a dar bendición. Aleluya. Vamos a inclinar nuestro rostro ahí donde estás. Te voy a pedir que inclines tu rostro y que puedas tú empezar a analizar tu vida. Probablemente eres un pecador, probablemente eres un resbalado, probablemente no eres cristiano. Quiero pedirte en esta mañana que empieces a pensar cómo está tu vida con Dios, porque Dios te quiere restaurar, Dios te quiere ayudar, Dios te quiere animar, Dios quiere levantarte, Dios quiere que tú llegues a ese lugar de bendición. Si para Dios fuera todos quisiera Él salvar, pero desafortunadamente muchos murmuran, muchos hablan en contra de Él, muchos prefieren otras cosas, las cosas materiales, muchos prefieren otros dioses, prefieren confiar en la política, prefieren confiar en otras cosas que Dios. Yo te animo a que confíes en Dios, porque Cristo viene pronto. Cristo te está llamando. Eres un resbalado, no eres cristiano. Quiero dirigirte en una oración. Si no lo eres y te quieres reconciliar con el Señor, quieres recibir a Jesucristo, repite esta oración. Yo te voy a dirigir en una oración. Es una simple oración, pero hacerlo de todo el corazón. Estás ahí. Di conmigo estas palabras. Di: Señor Jesús, en esta mañana yo confieso que soy pecador, confieso que te he fallado, confieso que he dudado de tu palabra, confieso, Señor, que te he fallado. Vengo a pedirte perdón por mis pecados. Te pido, Señor, que me limpies, que me levantes y que me laves. Te acepto en mi corazón, te recibo como mi Señor y mi Salvador en esta mañana. En el nombre de Jesús te hago Señor de mi vida. Amén y amén. Es una simple oración, nada más, y si la hiciste, déjame decirte, el Señor ha empezado algo nuevo en tu vida. Sigue luchando, que Dios te va a dar la victoria. Dios te va a dar la bendición que estás o has estado buscando. Continúa en las cosas de Dios. Vamos a seguirte animando, vamos a seguirte invitando a que leas la Biblia y creas en la palabra de Dios. Aleluya. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta noche, o esta mañana más bien, por la bendición que tú nos has dado, Señor. Sella este mensaje en los corazones, Señor. Que tu palabra sea penetrada, Señor, oh Jesús, y podamos creer en ti, Dios. Confiamos que tú nos darás la victoria en el nombre de Jesús. Amén. Dios los bendiga.